Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega un día más el repaso de toda la información, de toda la actualidad, de todas las últimas horas, poniendo el foco un día más en el conflicto de Israel, pero ojo, porque vamos a hablar de las palabras de Joe Biden, del presidente de los Estados Unidos, que ha sembrado la polémica. Ayer comparó a Putin con Hamas y además advirtió de que si el grupo islamista de Hamas y el líder ruso Vladimir Putin no pagan por el dolor que han provocado, podría desencadenarse más caos y destrucción en el mundo. Apuntaba que la historia nos ha enseñado que cuando los terroristas no pagan por su terror y los dictadores no enfrentan el precio de su agresión, causan más caos, muerte y destrucción, aunque eso sí, también reconoció que Hamas y Putin representan amenazas diferentes, pero el mandatario estadounidense aseguró que tienen algo en común, que ambos quieren aniquilar por completo una democracia vecina. Ya hay reacciones por parte de Rusia, por parte del Kremlin, que ha denunciado el discurso del presidente estadounidense Joe Biden, en el que comparó a Rusia con el grupo terrorista de Hamas y llamó a Vladimir Putin tirano. En palabras del propio portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no aceptan ese tono en relación con la Federación Rusa y en relación también con su presidente. Biden, en el discurso dirigido a Estados Unidos, dijo que tenían que respaldar a Israel y a Ucrania frente a Rusia y a Hamas, que están tratando de aniquilar por completo una democracia vecina. En una llamada con los periodistas, Peskov ha dicho que esta retórica no es adecuada para los líderes de estados responsables y que difícilmente puede ser aceptable para Rusia, que los esfuerzos de Estados Unidos por contener a la Federación Rusa van a resultar ineficaces. Más reacciones por parte, en este caso, de Ucrania, más reacciones a las declaraciones de Joe Biden. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha elogiado el poderoso discurso de Joe Biden en apoyo a la lucha de su país contra Rusia. Dice que Ucrania está agradecida por todo el apoyo de Estados Unidos y por su inquebrantable creencia en que el humanismo, la libertad, la independencia y el orden internacional basado en reglas siempre deben triunfar. Recordamos de nuevo que el presidente estadounidense Biden hizo un apasionado llamado a Estados Unidos para que demuestre el liderazgo global, respaldando tanto a Israel como a Ucrania en un discurso a la nación. Pendientes también de todo lo que sucede en Israel, con el gobierno que está preparando una regulación de emergencia para cerrar temporalmente medios de comunicación cuyas informaciones podrían dañar la seguridad nacional en la actual guerra con las milicias de Hamas. Una medida que busca detener las emisiones del canal catarí Al Jazeera. El Ministerio de Comunicaciones ya ha redactado esta medida de emergencia con el visto bueno de la cartera de defensa y las fuerzas de seguridad israelíes. Solo falta la aprobación definitiva del gobierno, que se espera en las próximas horas. Una vez que se logre esta luz verde por parte del gabinete, la orden de cierre de Al Jazeera tendrá efecto inmediato, según informan en un comunicado. Pendientes también de puntos clave, en este caso nos referimos al cruce de Rafah, que une Egipto y Gaza y que se esperaba que se iba a abrir en el día de hoy. Sin embargo, la situación sigue siendo realmente volátil. De hecho, algunas fuentes apuntan a que no invertirían dinero en el paso de estos camiones. Se esperaba el primer convoy de camiones que transportan ayuda humanitaria que cruzará la frontera este fin de semana, pero de hecho está el propio Antonio Guterres precisamente en estos lares, en el cruce de Rafah, pero se pospone la apertura del cruce de Rafah en las últimas horas. Llega el momento de repaso informativo de toda la actualidad, de todas las últimas horas. Llega el momento de hablar un día más de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que pidió el apoyo de los estadounidenses para ayudar a Israel a luchar contra Hamas, mientras que el jefe de defensa israelí ha advertido a sus tropas que estén preparadas para entrar en la franja de Gaza y destruir al grupo terrorista de Hamas. En un discurso televisado desde el despacho Oval en la Casa Blanca, que ha tenido lugar esta misma madrugada, Biden ha acusado a Hamas de intentar aniquilar la democracia de Israel. Además, ha adelantado que este viernes va a pedir al Congreso una partida de fondos adicionales para Israel, que según el propio Biden es un socio crítico. Según apuntan algunas fuentes, en concreto podría pedir 14.000 millones de dólares para apoyar a su socio, para apoyar a Israel. Una petición de ayuda que apunta es al mismo tiempo una inversión inteligente que va a reportar dividendos a la seguridad estadounidense durante generaciones, pero en su discurso también ha tenido palabras para Ucrania. Vamos a escuchar precisamente este discurso, las declaraciones de Joe Biden. American leadership is what holds the world together. American alliances is what keep us, America, safe.
American values are what make us a partner that other nations want to work with. To put all that at risk, if we walk away from Ukraine, if we turn our backs on Israel, it's just not worth it. That's why tomorrow I'm going to send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs, to support our critical partners, including Israel and Ukraine, is a smart investment that's going to pay dividends for American security for generations. Help us keep American troops out of harm's way. Help us build a world that is safer, more peaceful, more prosperous for our children. Sobre Oriente Medio, el propio Biden urgía a socorrer a los civiles palestinos de Gaza que carecen de alimentos, agua y medicinas. Además, destacaba que no se puede ignorar la humanidad de los palestinos inocentes que solo quieren vivir en paz y tener oportunidades. Este discurso, en un horario de máxima audiencia, precede a una petición formal a la Casa Blanca para que el Congreso aporte unos 100.000 millones de dólares para Israel, Ucrania, Taiwán y la frontera sur de Estados Unidos. Estas no fueron las únicas palabras por parte de Joe Biden, que también advirtió de que si el grupo islamista Hamas y el líder ruso Vladimir Putin no pagan por el dolor que han provocado, podría desencadenarse más caos y destrucción en todo el mundo. El propio Biden apuntaba que la historia ha enseñado que cuando los terroristas no pagan por su terror y los dictadores no enfrentan el precio de su agresión, causan más caos, muerte y destrucción. Biden comparando a Putin con Hamas. Vamos a escucharle. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Hamas' stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. Meanwhile, Putin denies Ukraine has or ever had real statehood. He claims the Soviet Union created Ukraine. And just 2 weeks ago, he told the world that if the United States and our allies withdraw, and if the United States withdraw, our allies will as well, military support for Ukraine would have, quote, a week left to live, but we're not withdrawing. Biden utilizó este discurso como una oportunidad para intentar convencer al pueblo estadounidense de que Estados Unidos debe desempeñar un papel fundamental en la defensa de la democracia en todo el mundo, una idea que se escribe en el excepcionalismo estadounidense que guía en estos momentos la política exterior del presidente, aunque eso sí, reconoció que Hamas y Putin representan amenazas diferentes. El mandatario ha dicho que tienen ambos algo en común, que ambos quieren aniquilar por completo una democracia vecina. Unas declaraciones que por supuesto no han sentado nada bien en Rusia. El Kremlin ha dicho hace apenas unos minutos que los comentarios del presidente estadounidense de Joe Biden comparando al presidente ruso Vladimir Putin con este grupo militante de Hamas eran inaceptables. El portavoz del Kremlin ha dicho a los periodistas que el momento actual era un momento muy peligroso en la agenda internacional y que la amenaza a los ciudadanos rusos va a crecer exponencialmente una vez que Israel va a comenzar su esperada operación terrestre para tratar de expulsar a Hamas de Gaza. Peskov se ha negado a decir quién va a representar a Rusia en una cumbre de paz para el conflicto palestino en el Cairo, que va a tener lugar este sábado, y ha remitido esta consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores. Biden en el foco también en este caso porque el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, se ha negado a mantener una llamada telefónica con el presidente estadounidense Joe Biden. Esto se produjo durante la visita de este último a Israel que tuvo lugar el miércoles. Fuentes palestinas apuntan a que los funcionarios de la administración Biden intentaron concertar una llamada telefónica entre los líderes, pero Abbas rechazó esta solicitud. Sin embargo, los equipos de Estados Unidos y la autoridad palestina han permanecido en contacto, incluso cuando Abbas estaba furioso por el apoyo de Washington a Israel en su guerra con Hamas. Hay que recordar que el propio Abbas también canceló la reunión que estaba prevista con Biden y los líderes árabes en una cumbre en Jordania que iba a tener lugar a principios de esta semana. Reacciones también por parte de Ucrania, por parte de su presidente Volodymyr Zelensky, que ha elogiado el poderoso discurso de Joe Biden en apoyo a la lucha de Ucrania contra Rusia. En sus propias redes sociales, Zelensky ha dicho que Ucrania está agradecida por todo el apoyo de Estados Unidos y su inquebrantable creencia en que el humanismo, la libertad, la independencia y el orden internacional basado en reglas siempre deben triunfar. El presidente estadounidense Biden hizo un apasionado llamado a Estados Unidos para que demuestre su liderazgo global, respaldando tanto a Israel como a Ucrania en un discurso a la nación que tuvo lugar precisamente en el día de ayer.
Conocemos también más detalles sobre la ofensiva de Israel, los planes de Israel. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha expuesto los planes y objetivos de guerra de Israel en la Franja de Gaza, en una reunión que ha tenido con el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset en Tel Aviv. Ha dicho que los objetivos incluyen eliminar al grupo terrorista de Hamas, destruyendo sus capacidades militares y gubernamentales, y además pretenden eliminar por completo cualquier responsabilidad que Israel tenga sobre Gaza mediante la creación de un nuevo régimen de seguridad en la franja. Gallant ha dicho a los miembros del comité que la guerra va a tener 3 fases principales. Apunta que estamos en la primera fase, en la que se está llevando a cabo una campaña militar con ataques aéreos y luego una maniobra terrestre con el propósito de destruir a los operativos y dañar la infraestructura para derrotar y destruir a Hamas. Dice que en la segunda fase van a continuar los combates, pero a menor intensidad, mientras las tropas van a seguir trabajando para eliminar los focos de resistencia, y que el tercer paso será la creación de un nuevo régimen de seguridad en la franja de Gaza, la eliminación de la responsabilidad de Israel por la vida cotidiana en la franja de Gaza y la creación de una nueva realidad de seguridad para los ciudadanos de Israel y los residentes de la zona que rodea a Gaza. El primer ministro Netanyahu también está enfrentando algunas críticas, algunas acusaciones, en este caso por parte del ex primer ministro israelí Ehud Barak, que ha señalado a su sucesor, a Benjamin Netanyahu, como responsable del mayor fracaso de la historia de Israel. Esto en referencia al ataque de Hamas que el pasado 7 de octubre desencadenó la nueva guerra en Gaza. Apunta el propio Barak a que se trata del golpe más duro desde que existe Israel. Además, ha acusado al gobierno de no haber sido capaz de cumplir su principal propósito de proteger las vidas de los ciudadanos. Que el ataque no fuera detectado supone un fracaso total de los servicios, del ejército y de la política. Esto es lo que denuncia el propio Barak, que fue primer ministro entre 1999 y 2001 al frente del Partido Laborista, y más tarde fue ministro de Defensa con el propio Netanyahu entre 2007 y 2013. El propio Barak ha dicho que Netanyahu y sus gobiernos de derechas han fomentado a Hamas durante años de forma indirecta y que han permitido que dinero de Qatar fluyera a la franja de Gaza. Seguimos con más planes de guerra por parte de Israel. Está advirtiendo a sus tropas que estén preparadas para entrar en Gaza y destruir a Hamas. El jefe de defensa israelí, Daniel Hagari, ha advertido a sus tropas que estén preparadas para entrar en la franja de Gaza y destruir al grupo terrorista de Hamas. Israel parecía estar cada vez más cerca de una invasión a gran escala de Gaza, un enclave densamente poblado gobernado por Hamas. De hecho, el ejército israelí ha concentrado tropas y equipos cerca de la frontera de Gaza. También empieza a afectar a los medios de comunicación. En este caso, el gobierno de Israel está preparando una regulación de emergencia para cerrar temporalmente medios de comunicación cuyas informaciones dañen la seguridad nacional en la actual guerra con las milicias de Hamas. Una medida que busca detener las emisiones del canal qatarí Al Jazeera. El Ministerio de Comunicaciones ya ha redactado esta medida de emergencia con el visto bueno de la cartera de defensa y las fuerzas de seguridad israelíes. Solo falta la aprobación definitiva del gobierno, que se espera en las próximas horas, según apunta un comunicado ministerial. Una vez que se logre la luz verde del gabinete, la orden de cierre de Al Jazeera tendrá efecto inmediato, según informa el comunicado. Más noticias sobre Israel. El portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, Daniel Hagari, ha dicho que el ejército israelí está preparado para protegerse contra posibles ataques de los hutíes respaldados por Irán, después de que un barco de la Armada estadounidense interceptara ayer varios misiles y drones lanzados desde Yemen, aparentemente que iban hacia Israel. El propio Hagari dice que esto demuestra las capacidades de defensa de Estados Unidos y su habilidad para construir una imagen de la región. Ha señalado que la estrecha relación que las FDI tienen con el Comando Central de Estados Unidos es evidente. Además, ha añadido que Israel tiene algunas de las mejores defensas aéreas del mundo y que está preparado para amenazas como esta. Sobre los ataques aéreos israelíes en la franja de Gaza, Hagari dice que la Fuerza Aérea de Israel ha estado operando a un ritmo que no se había visto en décadas. Seguimos pendientes del conflicto de Israel, de las palabras de Biden, de las reacciones de todas las últimas horas. Quédense, porque enseguida estamos de vuelta aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza.
Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad de las últimas horas que en estos momentos nos llevan hasta Francia. Nueva alerta, desalojan Versalles y evacúan 14 aeropuertos franceses. Las amenazas de bomba que se vienen repitiendo desde hace días en Francia han conducido este viernes a la evacuación del Palacio de Versalles por quinta vez desde el sábado. Además, han desalojado totalmente o parcialmente 14 aeropuertos en todo el país. En su cuenta de X, el Palacio de Versalles, uno de los grandes atractivos turísticos de Francia, con miles de visitantes cada día, ha justificado este nuevo cierre poco después de que este mismo mediodía, por razones de seguridad, se avanzase que iba a reabrir desde que se han llevado a cabo las verificaciones desde el sábado, el primer día que se vaciaron sus dependencias por unas alertas de bomba. Se tuvo que hacer lo mismo el martes, el miércoles y el jueves. Por otro lado, un portavoz de la Dirección General de la Aviación Civil ha indicado que durante esta mañana ha recibido también avisos de bomba a los aeropuertos de Niza, Toulouse, Burdeos, Beauvais, Lille, Rennes, Tarbes, Nantes, Béziers, Pau, Brest, Lyon-Bron, Chambéry y Carcassona. No todos estos aeropuertos han sido evacuados completamente, según ha señalado el portavoz, pero ha precisado que no se anularon todos los vuelos. Sigue la alerta en Francia, sigue la alerta en Europa. También lo hemos visto en Bélgica, en Italia, en los últimos días, sobre todo con el foco puesto en lo que está ocurriendo en Francia. Pendientes de más cuestiones, pendientes también de Arabia Saudí, que ha pedido que se reconozca un Estado de Palestina con las fronteras de 1967. Nos cuenta todos los detalles nuestra compañera Marta Vilar. Arabia Saudí, parte también importante del conflicto en Israel, ahora mismo se acaba de pronunciar sobre cuál podría ser la solución a lo que está ocurriendo ahora mismo en el territorio israelí. Y es que el príncipe saudí ahora mismo acaba de decir que propone que se restablezcan de nuevo las fronteras de Palestina de 1967, fronteras de antes de que Israel ocupara todo el territorio de Palestina. Lo dice justo después de que se haya reunido con Rishi Sunak, con el primer ministro británico, y ya sabemos además también que, por cierto, esta solución de dos estados la viene respaldando Occidente desde hace ya bastantes días. Lo ha dicho Joe Biden, lo ha dicho, por ejemplo, también el representante de política exterior, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, y parece que ahora Arabia Saudí, que por cierto todavía no ha normalizado esas relaciones con Israel, también estaría planteando una especie de solución de dos estados, donde el Estado de Palestina también se reconozca y donde se le devuelvan esas fronteras de 1967.
Hablando de fronteras, nos fijamos en este caso en el cruce de Rafah, que no parece que vaya a abrirse en el día de hoy. Este cruce que une Egipto y Gaza se espera que no abra en las próximas horas. Ha habido informaciones de que Egipto podría abrir en el día de hoy este cruce, que es vital para que pueda fluir la ayuda hacia la región sitiada. Sin embargo, fuentes apuntan a que con las últimas discusiones todo esto se está poniendo en duda y sobre todo que se trata de una situación realmente volátil. Dicen, de hecho, que no invertirían dinero en el paso de esos camiones y las autoridades precisamente están esperando el primer convoy de camiones que transporta ayuda humanitaria y que pueda cruzar la frontera este mismo fin de semana. Hay también desplazada gente de la ONU. De hecho, Egipto lleva las últimas horas intentando pavimentar esta zona para que pueda abrirse y sobre todo para que pueda fluir la ayuda humanitaria en los próximos días. Hablando de la ONU, el propio secretario general Antonio Guterres ha realizado una visita al lado de Egipto del cruce fronterizo de Rafah con Gaza para supervisar los preparativos para la entrega de ayuda al enclave gobernado por Hamas. Aviones y camiones de carga llevan días llevando ayuda al cruce, pero hasta ahora no se ha entregado ninguna a Gaza, una Gaza que Israel ha sitiado y bombardeado, sobre todo a los objetivos de Hamas desde el brutal ataque del grupo terrorista que tuvo lugar el 7 de octubre. Los camiones de ayuda deben llegar a Gaza lo más rápido posible. Esto es lo que dice el secretario general de la ONU, que además está hablando en el lado egipcio del cruce y ha pedido que un número significativo de camiones ingrese a Gaza todos los días y que las verificaciones de la ayuda se realicen de una manera práctica y rápida. El propio Guterres dice que están colaborando activamente con todas las partes para garantizar que se levanten las condiciones para la entrega de ayuda. Como les decíamos, hay varios equipos que siguen trabajando en el día de hoy para acabar de pavimentar el paso de Rafah, este paso que conecta la península egipcia del Sinaí con la franja de Gaza, ante la previsión de que el cruce pudiese abrirse en las próximas horas para la entrega de ayuda a la ciudad de enclave palestino. Las fuentes señalan que la apertura del cruce va a depender de la velocidad en la que se pavimente y que los camiones de ayuda se han clasificado según la carga que llevan ante la previsión de su entrada a Gaza. Las televisiones egipcias están difundiendo en directo el estado de este paso y sobre todo el hecho de que los obreros con la maquinaria pesada están reparando y pavimentando el camino que conecta el lado egipcio con el palestino, que ha sido dañado por 4 bombardeos por parte de Israel desde el pasado 7 de octubre. Pendientes de Egipto, en este caso el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, va a participar este sábado en la Cumbre por la Paz que va a tener lugar en El Cairo. Líderes de todo el mundo van a abordar mañana en Egipto la crisis de Gaza, una cumbre diplomática sin precedentes que busca contener la expansión del conflicto y lograr una solución humanitaria para el enclave bajo asedio y abordar de forma integral la cuestión palestina. Esta será la mayor movilización diplomática hasta la fecha para intentar frenar la escalada de la violencia entre Israel y el grupo islamista de Hamas tras el ataque brutal del pasado 7 de octubre. Un conflicto que también empieza a tener consecuencias para Estados Unidos, y es que un buque de guerra de la Armada estadounidense ha interceptado este mismo jueves 3 misiles de crucero y varios drones lanzados por parte de los rebeldes hutíes alineados con Irán desde Yemen, potencialmente hacia Israel, según ha informado el Pentágono. Washington está en la alerta máxima por la actividad de los grupos respaldados por Irán, mientras las tensiones regionales aumentan por la guerra entre Israel y Hamas. El Pentágono ha dicho que el destructor US Kearney estaba operando en el norte del Mar Rojo este jueves cuando derribó los proyectiles y que no hubo heridos. De hecho, el general de la brigada, Patrick Ryder, ha dicho que todavía no pueden apuntar con certeza cuál era el objetivo de estos misiles y aviones no tripulados, pero que fueron lanzados desde Yemen en dirección norte a lo largo del Mar Rojo, potencialmente hacia objetivos de Israel. Un funcionario estadounidense ha dicho que no parecía que el buque de guerra fuera el objetivo. En la última semana Estados Unidos, hay que recordar que ha enviado una importante cantidad de fuerzas navales a Oriente Próximo, incluidos 2 portaaviones, sus buques de apoyo y unos 2.000 infantes de marina. Un conflicto que también puede empezar a desencadenar ciertas cuestiones económicas para Israel, y es que la agencia de calificación Moody's ha advertido de que ha puesto en revisión y que podría rebajar la calificación crediticia de Israel ante la gravedad de la guerra con el grupo islamista de Hamas y por la posibilidad de que se prolongue en el tiempo. Moody's advierte de que el perfil crediticio de Israel ha demostrado ser resiliente a los ataques terroristas y a los conflictos militares en el pasado. Sin embargo, la gravedad del actual conflicto militar eleva las posibilidades de un impacto crediticio
más duradero. Añade que la eventual revisión a la baja va a depender de la gravedad y de la duración de este conflicto y sobre todo cómo puede afectar a las instituciones de Israel y sus finanzas públicas. La recalificación de Israel a la baja puede afectar también a su capacidad de conseguir préstamos en un momento clave en el que el país no solo se enfrenta a una guerra en Gaza, sino también a un aumento muy alto de tensiones regionales. Consecuencias también para las aseguradoras de la aviación por guerra, que están notificando la cancelación de la cobertura de algunas aerolíneas domiciliadas en Israel y en Líbano debido al conflicto de la región, y algunas cancelaciones de hecho ya están surtiendo efecto. Según informa Reuters, las aseguradoras con sede en Europa, Estados Unidos y el mercado Lloyd's de Londres pueden emitir un aviso de cancelación de 7 días u otros cambios en los términos y condiciones en caso de un conflicto importante que consideren que afectará también al peligro del seguro a largo plazo. Las aseguradoras de la aerolínea de bandera israelí El Al Airlines, Israel y Arkia han dicho que pueden emitir dichos avisos debido a la guerra entre Israel y el grupo palestino de Hamas. Según las fuentes, las aerolíneas israelíes ya han recibido estos avisos. De hecho, apuntan a que el apetito de los aseguradores de guerra por continuar cubriendo estos riesgos sin recompensa adicional difiere y algunos ahora están buscando retirar la cobertura, especialmente dada la noticia de que el gobierno israelí ha proporcionado un respaldo para cubrir los vuelos. Pendientes de Rusia, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha anunciado que ha enviado 27 toneladas de alimentos para ayudar a los civiles en la Franja de Gaza. Se pretende que estos suministros sean transferidos desde Egipto a la Franja de Gaza. Este acto de asistencia humanitaria se produce en medio de las tensiones actuales en la región, con Israel llevando a cabo una contraofensiva contra Hamas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente ruso, con Vladimir Putin, durante la cual enfatizó la determinación de Israel para eliminar a Hamas y evitar nuevos ataques. En una declaración publicada en X, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha expresado que el Emercón de Rusia ha entregado 27 toneladas de suministros de alimentos que han sido entregados a la Media Luna Roja egipcia para su distribución a los necesitados en la Franja de Gaza, que cada contribución marca la diferencia. El viceministro Ilya Denisov ha proporcionado más detalles. Ha dicho que un avión especial ha partido del aeropuerto de Ramenskoye, cerca de Moscú, con destino a El Aris, en Egipto. La ayuda humanitaria rusa, que incluye artículos como trigo, azúcar, arroz y pasta, será transferida a la Media Luna Roja egipcia para su posterior entrega a la Franja de Gaza. Hablando de Rusia, hay respuesta a la amenaza nuclear, en este caso por parte de Estados Unidos, que ha llevado a cabo un experimento de alto explosivo en un sitio de pruebas nucleares en Nevada, horas después de que Rusia revocara una prohibición de realizar pruebas de armas atómicas, lo que según Moscú lo pondría a la par de Estados Unidos. Crece la tensión nuclear. Las pruebas del miércoles utilizaron productos químicos y radioisótopos para valorar y validar nuevos modelos predictivos de explosiones que pueden ayudar a detectar explosiones atómicas en otros países. Estos experimentos promueven esfuerzos para desarrollar nueva tecnología en apoyo de los objetivos de no proliferación nuclear de Estados Unidos. La prueba destaca sobre todo por su momento, y es que los legisladores rusos han anunciado su intención de revocar la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Un proyecto de ley irá ahora a la Cámara Alta rusa, el Consejo de la Federación, que lo considerará la próxima semana, además con los legisladores del Consejo de la Federación, que ya han dicho que van a apoyar este proyecto de ley. El tratado, adoptado en 1996, prohíbe todas las explosiones nucleares en cualquier parte del mundo, aunque nunca ha entrado plenamente en vigor. Además de Estados Unidos, aún deben ratificarlo China, India, Pakistán, Corea del Norte, Israel, Irán y Egipto. Seguimos pendientes de toda la información de todas las últimas horas. Quédense, enseguida estamos de vuelta con más noticias aquí en Negocios Televisión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
de vuelta en Negocios Televisión con más noticias, con más últimas horas, con el foco puesto, en este caso en Rusia, sobre todo en el Comité Olímpico Internacional, que ha rechazado este viernes las acusaciones de discriminación étnica vertidas el día de ayer por el presidente de Rusia, por Vladimir Putin, que criticó así las limitaciones a la participación de atletas rusos en los Juegos de París 2024. Un portavoz del COI ha dicho que rechazan con firmeza las acusaciones de que estas medidas constituyan una discriminación étnica. Ojo, porque el propio Putin no solo habló de esto, también dijo que estaban utilizando presiones políticas para personas que no tienen nada que ver con la política. Seguimos hablando de Rusia. El Ministerio de Comercio de Kazajistán ha negado haber prohibido las exportaciones de bienes a Rusia como parte de las sanciones occidentales, después de que un funcionario dijera que más de 100 artículos, incluidos drones, estaban prohibidos. El jueves, el viceministro de Comercio fue citado por los medios locales diciendo que el Estado soviético ha prohibido la exportación a Rusia de 106 productos, incluidos drones, sus componentes eléctricos, equipos especiales y chips. Los medios de comunicación locales kazajos informaron de que esta prohibición solo se aplicaría a productos vinculados con la guerra. Seguimos hablando de Rusia, en este caso Estados Unidos, que está preocupado por la relación de Hungría con Rusia y considera preocupante la decisión del primer ministro húngaro, de Viktor Orbán, de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, según ha dicho la Embajada de Estados Unidos en Budapest. Les recordamos que Orbán celebró una reunión bilateral con Putin el martes al margen del Foro de la Franja y la Ruta en Beijing. Es el único líder de un país de la Unión Europea que ha asistido a este foro o que se ha reunido con Putin desde que comenzara el conflicto con Ucrania en febrero del año pasado. En palabras del propio embajador estadounidense en Hungría, David Pressman, Estados Unidos está preocupado por la relación de Hungría con Rusia. A principios de esta semana, el propio Pressman dijo que el líder de Hungría elige apoyar a un hombre cuyas fuerzas son responsables de crímenes contra la humanidad en Ucrania y que es el único que está haciendo eso entre sus aliados. Hungría, que también es miembro de la OTAN, se ha opuesto a muchas iniciativas de la Unión Europea para apoyar a Ucrania en su resistencia a las fuerzas de Moscú y obtiene la mayor parte de su petróleo crudo y gas precisamente de Rusia. Más problemas para Estados Unidos. La alianza de los BRICS sigue entregándose a ventas masivas, deshaciéndose de miles de millones de dólares en bonos del Tesoro y acciones estadounidenses. China está inmersa en una ola de dumping del Tesoro estadounidense mientras busca detener la apreciación del dólar frente al yuan. El gobierno chino está defendiendo al debilitado yuan, deshaciéndose de sus reservas por valor de miles de millones en bonos del Tesoro y acciones estadounidenses. China se deshizo de 21.200 millones de dólares en bonos del Tesoro y acciones estadounidenses en el mes de agosto, según los últimos datos publicados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ojo, porque esta es la cifra más alta que el gobierno chino ha vendido en bonos del gobierno en los últimos 4 años. La liquidación se produce además en un momento en el que el yuan chino cayó a su mínimo de 10 meses frente al dólar estadounidense. Los informes afirman que el gobierno ha iniciado la intervención de bancos estatales en los mercados de divisas en nombre del Banco Central. La mayor parte de la descarga provino de bancos estatales que se deshicieron de bonos del Tesoro y acciones estadounidenses por valor de 21.200 millones de dólares. Seguimos hablando de Estados Unidos, en este caso de política monetaria. Hablamos de la Reserva Federal con el presidente Jerome Powell, que ha reconocido signos de enfriamiento de la inflación, pero eso sí, ha insistido en que el Banco Central va a seguir resuelto en su compromiso de alcanzar el 2%. En un discurso en el Instituto de Nueva York, Powell ha evitado comprometerse con una política específica. Mientras hablaba Powell, los operadores del mercado de futuros borraron cualquier opción de una subida de tipos en noviembre y además redujeron las opciones de una medida incluso para diciembre. El jefe de la Fed ha señalado que es posible que sea necesario desacelerar el mercado laboral y el crecimiento económico para lograr, en última instancia, el objetivo de la Reserva Federal. Powell además afirmó que el historial sugiere que un retorno sostenible a la meta de inflación del 2% podría requerir un periodo de crecimiento por debajo de la tendencia y un mayor debilitamiento de las condiciones del mercado laboral. De Estados Unidos pasamos a China con las restricciones al material de las baterías de los vehículos eléctricos que van a aumentar las tensiones con Estados Unidos por el comercio. China, que es el principal productor de grafito del mundo, va a frenar las exportaciones de material clave para las baterías. Va a requerir permisos de exportación para algunos productos de grafito para proteger la seguridad nacional, según ha dicho hoy mismo su Ministerio de Comercio. Esta es la última medida para controlar el suministro de minerales críticos en respuesta a los desafíos sobre su dominio manufacturero. China
Les recordamos que es el principal productor y exportador de grafito del mundo y que además también refina más del 90% del grafito del mundo para convertirlo en material que se usa en prácticamente todos los ánodos de las baterías de vehículos eléctricos, que es la parte cargada negativamente de una batería. Pendientes también de cómo afecta este conflicto a algunos activos, y en este caso tenemos a Estados Unidos, que está siguiendo con su objetivo de rellenar las reservas estratégicas de petróleo. Biden ha reavivado su apuesta por rellenar la reserva de petróleo de Estados Unidos, que ya está fuertemente agotada, con el anuncio en el día de ayer por parte del Departamento de Energía de 2 ofertas separadas de compra de crudo por un total de 6 millones de barriles a entregar entre diciembre de este año y enero de 2024. La última vez que la administración Biden anunció intenciones de compra para la reserva estratégica de petróleo fue en el mes de julio. El Departamento de Energía, Oficina de Gestión de Proyectos de la Reserva Estratégica de Petróleo, tiene un requisito para llevar a cabo una compra de aproximadamente 3 millones de barriles de petróleo crudo agrio producido en Estados Unidos para entrega en diciembre de este mismo año. Esto es lo que dicen los documentos de oferta distribuidos. El otro documento estaba redactado de forma idéntica, excepto por el periodo de entrega, que se establecía en enero del año que viene. Pendientes de más activos, en este caso nos fijamos en el oro, que ha mantenido su tendencia alcista por tercer día consecutivo, mientras el dólar se desplomaba ante la falta de apoyo inmediato por parte del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a un tipo de interés en noviembre, a pesar de la continua amenaza de la inflación. El riesgo de que la guerra de Oriente Medio pueda agrandarse y afectar a una mayor parte de la economía mundial también lleva a más inversores a buscar refugios seguros, impulsando al metal amarillo, que ha llegado a acercarse incluso a los $2.000. El dólar cayó, haciendo que las materias primas denominadas en monedas estadounidenses sean más asequibles para los compradores internacionales. El propio Powell dijo que la inflación sigue siendo demasiado alta y añadió que en este momento de peligro sigue siendo una inflación alta y que es posible que estén entrando en un periodo más inflacionario, pero es difícil saberlo. Dice que puede ser que las tasas no hayan sido lo suficientemente altas durante el tiempo suficiente. Del oro pasamos a fijarnos en el gas. Los precios europeos del gas natural han vuelto a subir ante el creciente temor a que el conflicto de Oriente Próximo se agrave y afecta a los flujos mundiales de este combustible vital de cara al invierno. Los futuros de referencia avanzaron hasta un 6,1% el viernes, siguiendo las subidas del petróleo, aunque eso sí se encaminan a una pérdida semanal marginal después de los recientes descensos. Los precios siguen un 35% por encima desde antes del ataque del 7 de octubre. Crece la preocupación por la opción de que Estados Unidos se vea arrastrado a una guerra regional más amplia en Oriente Próximo. Según el Pentágono, se están intensificando los ataques con aviones no tripulados en Irak y Siria, mientras que un destructor estadounidense, como ya les hemos contado, ha interceptado misiles de crucero disparados hacia Israel por los rebeldes hutíes en Yemen. Pendientes también de Reino Unido, la bolsa de Reino Unido, que tuvo que detenerse en el día de ayer, en este caso ante la negociación de muchas acciones. Un incidente del sistema detuvo la negociación de cientos de acciones en la Bolsa de Valores de Londres durante los últimos 80 minutos de la sesión del jueves. Esta interrupción afectó principalmente a acciones de menor capitalización, pero eso sí, incluyó algunos nombres de alto perfil, como por ejemplo Asos, Deliveroo, Metrobank y también algunas acciones del FTSE 100, del FTSE 250 y la cartera de pedidos internacional, que se detuvieron durante algunos minutos. Hablando de Reino Unido, pendientes también de datos macroeconómicos que hemos conocido en el día de hoy, con las ventas minoristas británicas, que han caído mucho más de lo esperado en septiembre, con una fuerte caída de las ventas de ropa y artículos para el hogar debido al clima cálido y las dificultades financieras de los hogares. La cantidad de bienes comprados en Gran Bretaña cayó un 0,9% en septiembre en comparación con el mes anterior, según ha informado la Oficina de Estadísticas Nacionales. Esta cifra fue mucho mayor que la contracción del 0,2% prevista por algunos economistas. El volumen de ventas en las tiendas no alimentarias cayó un 1,9% en septiembre. Los minoristas han atribuido esta caída a las continuas presiones del coste de vida, junto con el clima inusualmente cálido que ha afectado a las ventas de ropa en otoño. Después de este repaso de todas las últimas horas, de toda la actualidad, vamos a ir con una breve pausa, pero quédense porque enseguida volvemos con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión.